importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. La elección en Brasil ha cargado de expectativa incluso a la República Argentina. Hay una razón, si se quiere, de orden geopolítico que es determinante. No es lo mismo para nuestro país o para Latinoamérica si gana Bolsonaro, si logra triunfar Lula. De hecho, algunos medios de comunicación, y seguramente serán los más vistos el domingo, porque ya ocurrió en la primera vuelta, van a prácticamente trasladarse a Brasil y a transmitir en directo lo que allí ocurra. Por suerte nosotros tenemos un analista, al economista riocuartense Carlos Etulain, que nos ha pintado en la previa de la elección en la primera vuelta lo que estaba sucediendo, y ahora por cábala lo estamos haciendo. Le vamos a pedir que nos dé a Carlos una mirada respecto de lo que puede pasar el domingo. Carlos, buenos días, ¿cómo va? Buen día, Jeremías. Buen día, oyentes. Bueno, ¿cómo están las expectativas? Ahí se ha cerrado la diferencia, hay dudas, incertidumbre. ¿Cómo se observa el panorama desde allí? Bueno, con bastante nerviosismo y con mucha expectativa. Y desde el primer turno hasta el domingo que viene, que es el balotaje, hubo una montaña rusa de sentimientos, y porque Bolsonaro parecía que crecía, y porque quedó una especie de sensación de susto del primer turno en el cual se esperaban que Lula ganase directamente. Sin embargo, esa montaña rusa tuvo dos eventos que lo pusieron en situación difícil a Bolsonaro. Hubo un político muy próximo, que era prácticamente coordinador de la campaña de Bolsonaro, que estaba preso domiciliar por atentados de violencia, y produjo un atentado contra la Policía Federal con armas, en fin. Y este evento, que fue creado para beneficiar a Bolsonaro, le salió mal, porque en la política a veces los eventos, cuando son creados, no necesariamente ganan el sentido de que uno pretende. Y después que la campaña también está muy reflejada en las campañas de los gobiernos provinciales, especialmente el gobierno de San Pablo, que hay una oposición entre el candidato del PT, que es Haddad, y el candidato de Bolsonaro, que se llama Tarcísio. Prácticamente Tarcísio estaba ganando, y ahora el candidato petista Haddad, que es un profesor muy respetado, está ya en empate técnico, lo que ha generado muchas esperanzas para el lado de Lula. Lo que se piensa es que Lula va a ganar, las estadísticas muestran eso. Pero hay una campaña de miedo y de amenazas que deja a la política un poco en una situación bastante dramática, y esto se ha mostrado durante los últimos debates. Hoy a la noche es el último debate de los presidenciables, por lo tanto Lula versus Bolsonaro. Y no sé si el debate puede cambiar mucho las cosas. En general los votos ya están definidos y se dice que el debate no tiene influencia, pero podría influenciar a un grupo de indecisos. El grupo de indecisos cayó, hasta las últimas estadísticas de esta semana, de 5 a 2%. Entonces hay poca gente ya indecisa, entonces me parece que la suerte ya está lanzada. Hemos visto en los últimos días cómo Bolsonaro está criticando duramente al Tribunal Electoral. ¿Eso es una señal de fortaleza o de debilidad desde su óptica, Carlos? Bueno, el ataque al Supremo Tribunal y digamos al Poder Judicial fue una constante en el discurso de Bolsonaro y en la estrategia de campaña.
Lo que pasa que el Supremo Tribunal brasilero, diferentemente del argentino, se ha portado muy cuerdamente, muy razonablemente, y fue, digamos, defendiendo al mismo tiempo, en una situación muy difícil, porque al mismo tiempo que tiene que proteger y preservar la libertad de expresión, tiene que castigar las noticias falsas, las fake news, y esto es parte de la oficina de producción de la campaña de Bolsonaro. Entonces, en este sentido, se han creado leyes para punir la divulgación de noticias falsas, y eso ha sido para la democracia brasilera un avance, ¿no? Claramente. Pero el discurso de Bolsonaro, llamado de discurso populismo de derecha, es un discurso que usa la violencia, es agresivo y es típico del extremismo político, que intenta descalificar, desacreditar y desautorizar al opositor, en el caso Lula. Entonces, el debate que se espera hoy a la noche es que Bolsonaro, desesperado porque ya sabe que pierde, ataque y contra, no solo contra el PT, pero también contra la propia democracia. Al mismo tiempo, esta descalificación que hace la estrategia de la derecha crea una situación difícil para el resto del arco democrático, no solo para la izquierda, porque si se responde en el mismo nivel, se genera un contenido de discurso de violencia, y en las redes sociales eso es tenido como un avance dentro de los dominios de Bolsonaro. Entonces, la política se puso más difícil de lo que ya era, ¿no? Entonces, en general, a pesar de que los medios oficiales hablan de una oposición de dos tipos de populismo, el de derecha y el de izquierda, me parece que el populismo de la derecha es un discurso que es destructivo de la democracia, y el de la izquierda, ¿qué significa ser populista en una persona como Lula? Significa ser un buen político que sabe articular, porque la política es la capacidad de negociar. Y Lula salió de una prisión que era injusta, fue absuelto y empezó a articular con todos los sectores democráticos, sin interesar tanto la posición ideológica o el arco de derecha o izquierda. Y él consiguió crear realmente un bloque opositor a esa derecha que es tan deshumana y tan peligrosa. Entonces, más que ser como los medios oficiales difunden una decisión entre dos populismos, es una decisión entre la democracia y una propuesta totalmente antidemocrática, ¿no? Bueno, veremos qué se impone, porque hay muchas dudas respecto de por dónde está soplando los vientos del descontento en el mundo, no solamente en Brasil o en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Peligrosamente por dónde están soplando. Así que también es un laboratorio de observación de esto. Sí, el Brasil se ha transformado en un gran laboratorio social de políticas públicas, ya era en los años que Lula fue gobierno, pero ahora se ha transformado en un verdadero laboratorio de coyuntura política y electoral. Y esto refleja un poco los proyectos que tenemos hoy en pauta en el mundo. Porque como el Brasil es un territorio enorme que tiene una buena parte de la Amazonia, entonces se refiere digamos, al pulmón del mundo, ¿no? Entonces, lógicamente que la campaña y esta decisión acabó ganando como centralidad de los problemas ambientales, ¿no? Y la gente que está con Bolsonaro son los proyectos de grandes extensiones de producción agrícola, y son los proyectos que están avanzando en la Amazonia, los que están atacando las comunidades indígenas, los pueblos originarios. Entonces, la decisión no es apenas entre dos líderes populares, es entre un líder democrático y un otro líder que articula una posición de consumo ambiental y de desgaste ambiental terrible. Por eso que el Brasil hoy es el centro del mundo, ¿no? En términos de política. Carlos, el lunes ojalá que nos volvamos a contactar con buenas nuevas para quienes creemos en una humanidad que debe evolucionar y no involucionar. Muchísimas gracias. Muchas gracias y ojalá que
sea así. Muchas gracias, Jeremías. Carlos Setulain, el economista riocuartense, residente de hace 30 años en Brasil, contándonos lo que se vive con expectativas para el debate de esta noche, el debate en hasta último momento y la elección crucial del día domingo en Brasil.